Hay una posibilidad de que en algún momento de esta semana hayas pensado, en cualquier momento se van a dar cuenta de que no sé lo que estoy haciendo. Si eso te suena familiar, no estás roto. Ese pensamiento tiene nombre, se llama síndrome del impostor y es uno de los fenómenos psicológicos más comunes y más mal entendidos entre adultos que por fuera parecen tener todo resuelto. Lo curioso es que no afecta principalmente a personas incompetentes, afecta con mayor frecuencia e intensidad a personas altamente capaces, personas que han logrado cosas reales, un trabajo, un título, un reconocimiento y que sin embargo viven con la sensación constante de que en cualquier momento alguien va a descubrir que en realidad no merecen estar ahí. Esta noche vamos a explorar de dónde viene esa sensación, por qué tu cerebro la genera incluso cuando la evidencia dice lo contrario, los 5 tipos de impostor que la investigación ha identificado y vas a poder reconocerte en al menos uno y un conjunto de herramientas reales para empezar a relacionarte diferente con tus propios logros. Al final de esta hora vas a entender algo sobre ti mismo que probablemente nunca habías podido nombrar con claridad. Quédate. Qué bueno que estás aquí esta noche. Antes de seguir, quiero decirte con precisión qué te estoy prometiendo, porque este es un tema delicado y mereces saber hacia dónde vamos. Al terminar este video, vas a entender qué es exactamente el síndrome del impostor y por qué la ciencia dice que no es un defecto de carácter, sino un patrón de pensamiento aprendido. Vas a descubrir por qué afecta más a las personas competentes que a las incompetentes y por qué eso, lejos de ser una paradoja, tiene una explicación que tiene mucho sentido una vez que la escuchas. Vas a conocer los 5 tipos de impostor identificados por la investigación: el perfeccionista, el experto, el genio natural, el individualista y el superhéroe. Y muy probablemente vas a reconocerte en uno o más de ellos. Vas a entender el papel que juegan las redes sociales, la comparación social y ciertos contextos específicos en intensificar esta sensación. Y vas a tener herramientas concretas, no frases motivacionales vacías, sino prácticas respaldadas por investigación, para empezar a cambiar tu relación con tus propios logros. Eso es lo que te llevas esta noche. Y quiero decirte algo más. Antes de empezar, el hecho de que estés escuchando esto, de que este tema te haya llamado la atención, ya dice algo de ti. Las personas que no tienen ningún rastro de síndrome del impostor raramente buscan contenido sobre él. Este es un espacio tranquilo para aprender mientras descansas. Tu mente puede absorber esto a su propio ritmo mientras tu cuerpo se relaja. Respira, acomódate y empecemos. En 1978, 2 psicólogas, Pauline Clance y Susan Nimes, publicaron un estudio que describía algo que habían observado repetidamente en sus consultas clínicas. Mujeres altamente exitosas, académicas con doctorados, profesionales reconocidas en sus campos, que a pesar de evidencia objetiva y consistente de su competencia, seguían convencidas internamente de que no eran realmente inteligentes, que habían engañado a quienes pensaban lo contrario y que vivían con miedo constante de ser expuestas como fraudes. Clance e Nimes lo llamaron el fenómeno del impostor. Lo que originalmente se documentó como algo específico de mujeres en ambientes académicos, con el tiempo, la investigación demostró que es un fenómeno mucho más amplio. Afecta a hombres y mujeres por igual. Aparece en prácticamente cualquier campo profesional y se intensifica en ciertos contextos específicos que vamos a explorar. Lo primero que quiero que entiendas es esto: el síndrome del impostor no es un diagnóstico clínico oficial,
no aparece en los manuales de diagnóstico psiquiátrico. Es un patrón de pensamiento, una forma específica en que algunas personas procesan sus propios logros. Y ese patrón tiene una característica central, definitoria, una discrepancia persistente entre la evaluación externa de tu competencia, lo que otros piensan de ti basado en evidencia real, y tu evaluación interna, lo que tú sientes sobre ti mismo, que no se mueve aunque la evidencia externa sea abrumadoramente positiva. Aquí está la parte que sorprende a la mayoría de las personas cuando la escuchan por primera vez. El síndrome del impostor no es más común en personas incompetentes que sobreestiman sus habilidades. Es más común y más intenso en personas altamente competentes. ¿Por qué? Hay varias razones y todas tienen sentido cuando las entiendes. La primera es lo que los investigadores llaman el efecto de la curva de aprendizaje invisible. Cuando empiezas a aprender algo, no sabes lo suficiente para ver cuánto no sabes. Eso es el efecto Dunning-Kruger, que exploramos en un video anterior. Pero a medida de que te vuelves más competente, tu capacidad de ver la complejidad, los matices y todo lo que aún podrías aprender aumenta. Las personas más competentes en un campo son, paradójicamente, las más conscientes de los límites de su propio conocimiento. Esa conciencia, que en realidad es una señal de competencia real, se siente internamente como duda, como no saber suficiente, cuando en realidad es exactamente lo opuesto. Es saber lo suficiente para entender la magnitud de lo que existe por aprender. La segunda razón es lo que se llama atribución asimétrica de resultados. Las personas con síndrome del impostor tienden a atribuir sus éxitos a factores externos, suerte, timing, que alguien más les ayudó, que el proyecto era fácil, mientras atribuyen sus fracasos a factores internos, falta de habilidad, no ser lo suficientemente bueno. Esa asimetría significa que cada éxito refuerza la sensación de fraude. Fue suerte, no lo merecía realmente, mientras cada error refuerza la sensación de incompetencia. Ahí está, esta es la prueba de que no soy capaz. Es un sistema diseñado sin que nadie lo haya diseñado deliberadamente, para que nada de lo que logres pueda cambiar lo que sientes sobre ti mismo. Una pregunta natural es de dónde viene ese patrón. Y aunque cada historia personal es única, la investigación ha identificado algunos orígenes comunes. El primero tiene que ver con los mensajes recibidos en la infancia sobre el logro y la inteligencia. Niños a quienes se les dijo consistentemente que eran muy inteligentes, sin contexto sobre el esfuerzo, pueden desarrollar la creencia implícita de que su valor depende de parecer inteligentes sin esfuerzo visible. Cuando de adultos algo les cuesta trabajo, lo interpretan como evidencia de que tal vez no eran tan inteligentes después de todo. El segundo tiene que ver con haber crecido en un entorno donde el logro de un hermano o familiar cercano se consideraba el estándar, y uno mismo se percibía consistentemente como el que se esforzaba más para obtener resultados similares. Eso puede generar la creencia de que el esfuerzo es una señal de menor capacidad, cuando en realidad es exactamente lo opuesto. El tercero, y este es particularmente relevante para tu generación, es ser de los primeros en tu entorno familiar o social en alcanzar cierto nivel educativo, profesional o económico. Cuando no tienes un modelo de referencia que haya vivido algo similar, el cerebro no tiene un mapa de qué se siente
normalmente estar en esa posición. Y en ausencia de mapa, interpreta la incomodidad de lo desconocido como evidencia de que no perteneces ahí. El cuarto es estar en un entorno donde eres una minoría visible, por género, por origen, por cualquier característica que te haga sentir diferente del grupo dominante. La investigación muestra consistentemente que las personas en estas situaciones reportan síndrome del impostor con mayor frecuencia e intensidad, no porque sean menos competentes, sino porque el entorno les da menos señales de pertenencia. Ninguno de estos orígenes es una sentencia, son simplemente las semillas de un patrón que una vez identificado se puede empezar a trabajar. Y hablando de identificar el patrón, la investigación descubrió algo fascinante. El síndrome del impostor no se manifiesta igual en todas las personas. Hay 5 perfiles distintos, cada uno con su propia lógica interna, y es muy probable que en los próximos minutos te reconozcas en alguno de ellos de una forma que te sorprenda. El perfeccionista establece estándares para sí mismo que son extraordinariamente altos, a veces imposibles, y cuando no los alcanza, lo interpreta no como un resultado normal, sino como evidencia de incompetencia fundamental. Para el perfeccionista, hacer algo bien no es suficiente, tiene que ser perfecto. Y si no es perfecto, si hay un solo error, un solo detalle que podría haber sido mejor, la sensación no es de haber hecho un buen trabajo con un margen de mejora, es la sensación de haber fallado. Esto crea un ciclo agotador. El perfeccionista trabaja más horas, revisa más veces, se prepara excesivamente, no porque disfrute hacerlo, sino porque la alternativa, no ser perfecto, se siente catastrófica. Y aquí está la parte más dolorosa. Incluso cuando el resultado es objetivamente excelente, reconocido por otros, elogiado, exitoso, el perfeccionista encuentra los defectos. Se enfoca en el 5% que podría haber sido mejor en lugar del 95% que funcionó. La investigación sobre perfeccionismo distingue entre perfeccionismo orientado a la excelencia, que puede ser saludable y motivador, y perfeccionismo orientado a evitar el fracaso, que es el que está en el corazón del síndrome del impostor. La diferencia es sutil, pero fundamental. Uno se mueve hacia algo positivo, el otro se mueve huyendo de algo que se percibe como catastrófico. ¿Te reconoces? ¿Revisas tu trabajo más veces de las necesarias? ¿Te cuesta entregar algo porque sientes que podría estar un poco mejor? ¿El elogio te genera más alivio que satisfacción? ¿Alivio de que esta vez no se dieron cuenta? Si es así, probablemente tienes elementos del patrón del perfeccionista. El perfeccionista nunca siente que algo está terminado. El siguiente tipo tiene un problema diferente, pero igualmente agotador. Nunca siente que sabe suficiente, sin importar cuánto aprenda. El experto mide su valor por lo que sabe y por lo tanto vive con miedo constante de ser expuesto por lo que no sabe. Para este perfil hay una sensación persistente de que todavía no se ha alcanzado el nivel de conocimiento necesario para realmente merecer el puesto, el título o el reconocimiento. Y esa sensación no desaparece con más aprendizaje, porque cada nuevo conocimiento revela nuevas áreas de ignorancia. El experto colecciona certificaciones, lee constantemente, se mantiene actualizado obsesivamente, no necesariamente por curiosidad genuina, sino por la sensación de que dejar de aprender por un momento sería el momento en que finalmente se note que no sabe lo suficiente.
Hay una frase que resume perfectamente este patrón: la sensación de ser un fraude que tiene que estudiar el doble que los demás, solo para mantenerse al nivel que los demás alcanzan sin esfuerzo aparente. Lo irónico es que ese esfuerzo adicional generalmente produce un conocimiento real y superior al promedio. El experto frecuentemente sabe más que sus colegas, pero la sensación interna no se actualiza con esa realidad, porque la medida de suficiente sigue moviéndose. En entornos donde el conocimiento cambia rápido, tecnología, medicina, cualquier campo con actualización constante, ese patrón se intensifica porque siempre hay algo nuevo que aún no se domina, lo cual alimenta la sensación de estar siempre un paso atrás. ¿Te reconoces? ¿Evitas postularte a oportunidades porque sientes que te falta una habilidad específica aunque tengas la mayoría de los requisitos? ¿Sientes que necesitas saber todo antes de poder hablar con confianza sobre un tema? El experto necesita saber todo. El siguiente tipo tiene una relación diferente con el esfuerzo y su patrón puede ser el más contraintuitivo de los 5. Este patrón es el más contraintuitivo de los 5 porque, a diferencia de los anteriores, no tiene que ver con sentir que falta algo. Tiene que ver con cómo se interpreta el esfuerzo mismo. El genio natural asocia la competencia real con la facilidad. Si algo te resulta fácil, eso prueba que eres bueno en ello. Pero si algo requiere esfuerzo, si tienes que intentarlo varias veces, estudiar más de lo esperado, pedir ayuda, eso se interpreta como evidencia de que en realidad no tienes la habilidad. Este patrón frecuentemente se origina en la infancia, en niños a quienes las cosas les resultaron fáciles durante mucho tiempo, académicamente, en algún talento específico, y que nunca desarrollaron las herramientas para enfrentar algo que sí requiere esfuerzo sostenido, porque simplemente no lo necesitaron antes. El problema aparece cuando inevitablemente llegan a un punto, en estudios superiores, en un trabajo más exigente, en una habilidad nueva, donde el esfuerzo sí es necesario. Y la interpretación automática no es "esto es normal, todo lo que vale la pena requiere esfuerzo". Es "si esto me cuesta trabajo, es porque no soy realmente bueno en esto". Esto puede llevar a evitar completamente situaciones donde el dominio inmediato no está garantizado, lo cual, con el tiempo, limita enormemente el crecimiento, porque el crecimiento real ocurre precisamente en el territorio donde algo todavía no se domina. ¿Te reconoces? ¿Te sientes incómodo o desmotivado cuando algo requiere mucho esfuerzo, incluso si es algo que te interesa? ¿Evitas empezar cosas nuevas porque temes no ser bueno desde el principio? El genio natural teme al esfuerzo visible. El cuarto tipo tiene una relación complicada con algo completamente diferente: pedir ayuda. Y este patrón tiene un costo silencioso que pocas personas relacionan con el síndrome del impostor. El individualista cree que pedir ayuda o reconocer que necesita apoyo es en sí mismo una confirmación de que no es lo suficientemente competente para hacerlo solo. Para este perfil, el valor personal está directamente ligado a la autosuficiencia. Lograr algo con ayuda se siente como haberlo logrado a medias, o peor, como no haberlo logrado realmente, porque el mérito se diluye entre quienes ayudaron. Esto genera un comportamiento muy específico: trabajar solo en problemas que serían más fáciles o más rápidos de resolver con ayuda. Evitar delegar incluso cuando delegar sería lo más eficiente. No mencionar cuando algo es demasiado para manejarlo solo.
hasta que la situación se vuelve insostenible. La raíz de este patrón frecuentemente tiene que ver con haber crecido en entornos donde pedir ayuda se percibía como debilidad o donde el apoyo no estaba disponible de forma consistente. Por lo que aprender a depender únicamente de uno mismo se volvió una estrategia de supervivencia que después se generalizó a todas las áreas de la vida. El costo de este patrón es doble. Primero, el agotamiento de cargar solo lo que podría compartirse. Segundo, y esto es menos obvio, la pérdida de las relaciones de colaboración genuina que se construyen precisamente a través de pedir y dar ayuda mutuamente. Las personas con este patrón frecuentemente son percibidas como muy capaces pero distantes, porque rara vez muestran la vulnerabilidad de necesitar algo de los demás. ¿Te reconoces? ¿Te resulta genuinamente difícil pedir ayuda incluso cuando sabes que la necesitas? ¿Sientes que delegar es en algún nivel hacer trampa? El individualista no pide ayuda porque sentiría que no la merece. El quinto y último tipo tiene una relación distinta con el descanso mismo y es probablemente el más relevante para alguien que está escuchando esto mientras se prepara para dormir. El superhéroe mide su valor por la cantidad de roles que puede sostener simultáneamente y la intensidad con la que los sostiene. Trabajo, relaciones, salud, desarrollo personal, responsabilidades familiares, todo a un nivel alto, todo al mismo tiempo, sin pausas. Para este perfil, descansar genera ansiedad, no porque no valore el descanso conceptualmente, sino porque cualquier momento sin estar haciendo algo productivo se siente como evidencia de que no está esforzándose lo suficiente para merecer su lugar. Hay una creencia subyacente muy específica en este patrón. Si dejo de esforzarme al máximo, en algún momento alguien va a notar que en realidad no soy tan capaz. Y la única forma de evitar eso es nunca parar. Esto crea un ciclo particularmente costoso para la salud. El superhéroe frecuentemente sacrifica sueño, tiempo de descanso real y actividades sin propósito productivo. Precisamente las cosas que la investigación muestra que son fundamentales para el bienestar y paradójicamente para el rendimiento sostenible. Y aquí está la ironía más profunda de este patrón. El agotamiento que resulta de nunca parar eventualmente afecta la calidad del trabajo y de las relaciones, lo cual el superhéroe interpreta no como una consecuencia natural del agotamiento, sino como nueva evidencia de que no es suficiente, lo cual genera más esfuerzo, lo cual genera más agotamiento. Es un ciclo que se retroalimenta y que sin intervención tiende a empeorar con el tiempo en lugar de resolverse solo. ¿Te reconoces? ¿Sientes culpa cuando descansas sin haber producido algo? Tu definición de un buen día depende de cuánto lograste, sin importar cómo te sientes. Si te reconociste en este perfil, el hecho de que estés aquí, en este momento, dándote permiso de aprender algo mientras descansas, es en sí mismo un acto pequeño pero significativo contra este patrón. Hay un factor del mundo moderno que intensifica el síndrome del impostor de una forma para la que ninguna generación anterior tuvo que prepararse: la visibilidad constante del éxito de los demás. Antes, tu punto de comparación eran las personas de tu entorno inmediato, cuya vida real, con sus dificultades y sus dudas, conocías de cerca. Hoy, tu punto de comparación incluye a miles de personas cuyo único contacto contigo es una versión curada,
editada y deliberadamente impresionante de su vida profesional. LinkedIn es un ejemplo perfecto. Es una plataforma donde por diseño las personas comparten logros, ascensos, proyectos exitosos y rara vez las dudas, los rechazos, los días donde sintieron que no sabían lo que estaban haciendo. El resultado es que tu feed se llena de una versión del mundo donde todos los demás parecen tener absoluta claridad y confianza, mientras tú, que sí experimentas dudas porque eres un ser humano normal, las experimentas en comparación con una muestra sesgada de la realidad. Esto crea lo que algunos investigadores llaman la brecha de autenticidad. La diferencia entre tu experiencia interna completa, con todas sus dudas, y la experiencia externa editada de los demás, que tú sí ves completa. Comparar tu detrás de escena con el escenario de otros es una comparación que siempre vas a perder, porque no es una comparación justa. Hay otro factor, el ritmo de cambio en el mundo laboral actual, roles que cambian, habilidades que se vuelven obsoletas, industrias completas que se transforman en pocos años. En ese contexto, la sensación de no saber suficiente tiene, en cierto sentido, una base más real que en generaciones anteriores, porque literalmente el conocimiento necesario cambia más rápido. Pero hay una diferencia importante entre reconocer que el aprendizaje continuo es parte de cualquier trayectoria profesional moderna. Eso es realista. Y sentir que esa necesidad de aprendizaje continuo es evidente de que fundamentalmente no perteneces donde estás. Eso es el síndrome del impostor amplificado por el contexto actual. Lo que voy a compartir ahora no va a eliminar el síndrome del impostor de la noche a la mañana. Sería deshonesto prometerte eso. Pero son prácticas que la investigación respalda consistentemente para empezar a cambiar gradualmente esa discrepancia entre lo que logras y lo que sientes sobre ti mismo. Esto suena simple, pero tiene un efecto profundo cuando se practica consistentemente. Cuando notes el pensamiento, no merezco esto, o en cualquier momento se van a dar cuenta, en lugar de discutir con ese pensamiento, lo cual raramente funciona porque el pensamiento no responde a lógica, simplemente nómbralo como lo que es, un sentimiento, no un hecho. Estoy sintiendo que no merezco esto es diferente de no merezco esto. La primera frase reconoce una experiencia interna sin darle el estatus de verdad objetiva. La segunda la trata como un hecho establecido. Esta distinción no elimina el sentimiento, pero crea un pequeño espacio entre tú y el pensamiento. Un espacio donde puedes recordar que los sentimientos, aunque reales como experiencia, no son automáticamente información precisa sobre la realidad. El síndrome del impostor sobrevive en parte porque la memoria es selectiva. Recordamos los errores con mucha más claridad que los logros, especialmente los logros que atribuimos a factores externos. Crear un archivo de evidencia contrarresta eso directamente. Es simple. Cada vez que recibas retroalimentación positiva específica, no genérica, sino específica sobre algo que hiciste bien, guárdala. Un mensaje, un correo, una nota. La clave es que sea específica y que la guardes en el momento, no que confíes en recordarla después. Cuando el síndrome del impostor se active intensamente, revisar ese archivo no es para convencerte de algo que no crees,
es para darle a tu cerebro acceso a evidencia que normalmente filtra o minimiza. No se trata de generar arrogancia, se trata de tener una representación más completa y precisa de la realidad, que incluya tanto la que no salió bien como lo que sí. Esta es quizás la herramienta más poderosa y también la más difícil, porque va directamente contra el instinto de ocultar estos pensamientos por miedo a que confirmen lo que tememos. La investigación muestra algo consistente. Cuando las personas hablan sobre su síndrome del impostor con colegas o personas en posiciones similares, descubren con sorprendente frecuencia que la otra persona experimenta algo muy similar. Esto no resuelve el patrón por sí solo, pero hace algo importante: rompe el aislamiento. El síndrome del impostor prospera en el silencio, porque el silencio permite que cada persona crea que es la única que se siente así, mientras todos los demás parecen tener total confianza. Cuando se rompe ese silencio, aunque sea con una sola persona de confianza, la sensación de ser un fraude único y aislado empieza a transformarse en algo mucho más preciso, una experiencia humana común que la mayoría de las personas competentes comparten. Simplemente no la dicen en voz alta. No tienes que hacerlo mañana, pero quizás en algún momento, cuando sientas que es seguro, decir en voz alta a alguien de confianza: a veces siento que no merezco lo que tengo, puede ser el inicio de algo que cambia más de lo que esperas. Llegamos al final de esta noche y antes de que descanses, quiero recordarte lo que prometí al inicio. Te prometí que ibas a entender de dónde viene esa sensación de no merecer lo que tienes. Y ahora lo sabes. No es un defecto tuyo. Es un patrón aprendido en algún momento por razones que tenían sentido en ese momento. Te prometí que ibas a reconocerte en alguno de los 5 tipos. El perfeccionista, que nunca siente que algo está terminado. El experto, que nunca siente que sabe suficiente. El genio natural, que teme al esfuerzo visible. El individualista, que no pide ayuda. Y el superhéroe, que no se permite descansar. Si te reconociste en alguno, quiero que sepas algo. Eso no significa que no merezcas lo que has logrado. Significa que tu cerebro aprendió una forma de medir tu valor que no se actualiza con la evidencia. Y eso se puede cambiar. No esta noche, pero empezando con algo pequeño, como simplemente saber que tiene nombre, que no estás solo, que las personas que admiras probablemente sienten algo parecido y nunca lo dicen. Esta noche no tienes que resolver nada. Solo tienes que descansar y mereces ese descanso. No porque lo hayas ganado con suficiente esfuerzo hoy, sino simplemente porque eres un ser humano que necesitas descansar. Esa es suficiente razón. Deja que tu respiración se vuelva más lenta, que tu cuerpo se hunda un poco más en donde estás, que los pensamientos pasen sin atraparlos. Tu mente ya tiene lo que necesitaba de esta noche. Gracias por estar aquí esta noche.
Gracias por confiar este momento conmigo. Nos vemos en el próximo video. Descansa bien.